Hola, Polímata. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal el verano? Bueno, hoy voy con un tema del que se habla bastante poco, que es el estatus y el impacto que tiene en nuestras relaciones sociales y en la sociedad en general. Hay muy poca información en español, así que he decidido hacer una investigación profunda y dártelo todo bien mascadito para que lo entiendas y para que lo aproveches. Así que sin más, vamos a empezar con este episodio. Como decía Aristóteles, somos un animal social. De hecho, somos probablemente el más social de todos. Y toda sociedad necesita de una jerarquía para funcionar. Hay algunas especies, como las abejas o las hormigas, que tienen una jerarquía muy concreta y que además está predeterminada genéticamente. Es decir, que desde que nacen hasta que mueren realizan un papel dentro de su sociedad. Por ejemplo, una hormiga puede ser soldado o puede ser reina, pero no puede empezar como soldado y terminar siendo reina. En el caso de los humanos es un poquito diferente, porque nosotros tenemos determinada libertad para movernos a través de esa jerarquía. Por supuesto que nuestra clase social, donde hemos nacido, el dinero que tienen nuestros padres, la cultura de nuestro grupo más cercano, todas esas cosas influyen, pero eso no significa que no podamos variar nuestra jerarquía, nuestro estatus a lo largo de la vida. Y sí, encontrar el lugar que debemos tener en la sociedad no es absolutamente ningún juego, porque nuestras posibilidades para sobrevivir y para ser felices han dependido históricamente de nuestro estatus dentro de la sociedad. En particular, los hombres damos una especial importancia al estatus porque nuestra capacidad para encontrar pareja y por lo tanto para reproducirnos depende en gran medida de él. Según la psicóloga Denise Cummings, el estatus es el lugar que ocupa un individuo dentro de la jerarquía social. Ese estatus determina el acceso a los recursos en situaciones competitivas que tiene cada individuo. Cuando Cummings habla de recursos, está hablando, por ejemplo, de parejas, de comida, de territorio, en definitiva, de todo aquello que nos permite vivir, sobrevivir, reproducirnos y tener una vida razonablemente plena. Existen dos tipos de estatus. El dominio, que es algo que se impone. Es decir, yo obligo a los demás a que me den su comida, me cedan parte de su territorio o me quedo con sus parejas. Sin embargo, el prestigio es algo que se gana. Es algo que yo me gano ayudando a los demás. Puedo ofrecerles protección, puedo ofrecerles conocimiento, puedo ofrecerles cariño. En definitiva, es algo que los demás me dan porque yo me lo he ganado. El prestigio suele ceñirse a un dominio concreto. ¿Qué significa esto? Que tú, por ejemplo, puedes tener mucho prestigio como ajedrecista, puedes ser un gran maestro de ajedrez y que todos los ajedrecistas te tengan en muy alta estima, te escuchen, te valoren, y sin embargo, en tu trabajo seas un paria, o en tu familia nadie te escuche. Bien, ¿y cuál es el origen de estas jerarquías sociales de estatus? Dada su ubicuidad, es decir, que se han encontrado en prácticamente o en todas las sociedades, tanto primitivas como modernas, se piensa que puede ser producto de la selección natural a nivel individual y a nivel de grupo. Aunque algunas sociedades a primera vista puedan parecer igualitarias, lo que se ha visto es que tienen jerarquías de estatus. Y aquellos individuos que están en la parte más alta tienen privilegios y tienen beneficios que los demás no tienen. Por ponerte un ejemplo, los sachés, que es una tribu que vive en las selvas de Paraguay, dan muchísimo valor a la carne. Y la carne en las selvas pues no se conserva más allá de un día a no ser que tengas una buena nevera. Así que lo que hacen los cazadores cuando llegan de cazar es repartir el excedente, aquello que no se va a poder comer ellos y su familia, entre el resto de las personas de la tribu. Eso, por supuesto, les confiere un estatus mayor. Y aquellos cazadores que son capaces de traer más presas son también los que tienen mayor estatus. Bueno, pues se ha visto que entre los Hs, aquellos mejores cazadores son también los que tienen más relaciones extramaritales y por lo tanto dejan una mayor descendencia. Este tipo de ventajas no es exclusivo de los Hs, sino que es algo que se ha visto, los antropólogos lo han estudiado en diversas tribus de diversas zonas del mundo y por lo tanto se cree que puede ser algo universal. Como podemos ver en el ejemplo de los Hs,
un alto estatus social proporciona ventajas reproductivas y por lo tanto los genes de los individuos de mayor estatus se propagan más. La ventaja reproductiva de los hombres de mayor estatus ha sido documentada ampliamente por Laura Betzig. En el estudio que hizo en 1993, recopiló de manera sistemática información de 6 grandes imperios antiguos. Entre estos imperios se encontraban Mesopotamia, el Egipto antiguo y el Imperio chino. Y en todos ellos se encontró un mismo patrón. Los emperadores tenían harenes de cientos o incluso miles de mujeres. Por ponerte un ejemplo concreto, el emperador chino Fei Ti tenía 6 palacios donde tenía un harén de 10.000 mujeres. Por contra, muchos hombres, la mayoría, solo podían acceder a una mujer, e incluso bastantes de ellos a ninguna mujer. En resumen, a lo largo de la historia, los hombres más poderosos han tenido multitud de hijos, mientras que los pobres diablos sin estatus han tenido que sufrir para poder encontrar pareja y tener unos pocos hijos. Además, un patriarca poderoso podía mantener a muchas mujeres y sacar adelante a sus hijos fácilmente, mientras que la mayor parte de los niños en la época antigua y en la Edad Media morían al poco de nacer o a los pocos años. Tú, yo y mucha de la gente que nos rodea podríamos ser hijos de esos reyes, de esos emperadores, de esos grandes hombres poderosos que tuvieron acceso a tantas mujeres y tuvieron tanta descendencia. Para comprender hasta qué punto el estatus es importante para la gente, merece la pena que veamos el análisis que hicieron unos investigadores sobre 4 estudios sobre el deshonor. En uno de ellos planteaban a los participantes una serie de hipótesis y tenían que elegir 2 opciones, una de las 2 opciones. En una de ellas se les daba la oportunidad de elegir pasar un año en la cárcel, pero que al salir su nombre estuviese limpio, es decir, que nadie en su comunidad pensase que es un criminal, o bien no entrar en la cárcel, pero que el resto de su vida la gente pensase que es un criminal. ¿Qué es lo que elegía la gente? Bueno, pues el 70% de los participantes del estudio preferían pasar un año en la cárcel y tener su nombre limpio. En otra de las situaciones se les daba a elegir entre morir, pero ser recordados como una buena persona, ser recordados de forma afectuosa por su comunidad, o bien vivir hasta los 90 años, pero ser recordados como pedófilos y abusadores de niños. El 50% de la gente prefería morir y tener su nombre limpio que vivir el resto de su vida y ser recordados como un pedófilo. Es verdad que el problema de este tipo de estudios, donde se hace una encuesta, bueno, pues la gente puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Al final, ¿qué es lo que harían en realidad si estuviesen en esa situación? Habría que verlo. Habría que ver cuánta gente elegiría morir. Pero tengamos en cuenta que se han hecho otros estudios en los que sí que los participantes tenían que mojarse porque tenían consecuencias sus opciones, no tan graves como estas que hemos visto, y también se han visto patrones de respuestas similares, en los cuales el estatus, mantener el buen nombre, el prestigio, la reputación, era altamente importante para todo tipo de personas. Una pregunta interesante que nos podemos hacer es ¿cómo se forman estas jerarquías? Hemos visto que un alto estatus proporciona muchas ventajas, pero no todos podemos ser el macho alfa. ¿Cómo se forman las jerarquías? A simple vista podrías pensar que debemos luchar por estar en lo más alto de la jerarquía, pero eso no es necesariamente cierto. Si vas a un parque y dedicas un rato a ver a los perros, verás que tras varios juegos, mordiscos, persecuciones, gruñidos, alguno de los perros empieza a adoptar una postura un poco más sumisa. Normalmente esto lo hace posándose en el suelo, poniendo la cabeza agacha y mirando al otro perro hacia arriba, o dándose la vuelta, poniéndose sobre su espalda y dejando sus zonas más débiles, que son la tripa, a la vista, como haciéndole ver al otro perro, al perro digamos que ha ganado la discusión, que está a su merced. A partir de ahí todo terminará. Ya no habrá mordiscos y por supuesto no habrá sangre, ni grandes peleas, ni nada por el estilo. Cada uno ha aceptado el estatus del otro y su lugar en la jerarquía. La gran mayoría de animales sociales tiene este tipo de comportamientos. Gracias a ellos se mantienen vivos,
Porque si el animal más débil insiste y sigue luchando contra el más fuerte, lo más normal es que acabe herido o muerto. Tras muchas generaciones, este tipo de comportamientos suicidas van desapareciendo porque el que se comporta de esta manera deja menos descendencia. Sin embargo, saber cuándo agachar la cabeza es muy adaptativo. Quizás el animal sufra más para encontrar pareja, una hembra, pero al menos vivirá para contarlo. Y por qué no podrá retar al macho dominante en otra ocasión. Puede que pienses que el macho dominante debería matar al más débil, y de esa manera quitarse un rival dentro de la manada. En parte esto es cierto, pero ten en cuenta que por mucho que el macho dominante sea más fuerte que los demás, no significa que no pueda salir herido o incluso muerto de una pelea. Por eso a menudo los machos alfa son magnánimos y dejan vivir al más débil, siempre y cuando, eso sí, acepten su papel y su rol dentro de la jerarquía. Bueno, todo esto está muy bien en los perros, pero ¿qué pasa con los humanos? Somos mucho más complejos, ¿no? Bueno, por supuesto, sobre todo aquellos humanos civilizados de, digamos, sociedades modernas donde la violencia está mal vista y la mayor parte de los adultos no resuelven sus problemas pegándose de puñetazos. Pero tened en cuenta una cosa, tanto los niños como los adolescentes a menudo utilizan la violencia para fijar su estatus dentro de su grupo. Y qué no decir de los pandilleros o de las mafias. Hemos visto que la violencia puede ser una vía para encontrar estatus. Al principio del artículo decía que había dos tipos de estatus, el prestigio y el dominio. Sin duda, la fuerza es una vía muy efectiva para conseguir dominio, pero no es tan efectiva si buscamos prestigio. Un policía puede tener dominio y no tener ningún prestigio. Lo mismo ocurre con un presidente del gobierno o con un militar. Por su parte, Albert Einstein o Melinda Gates pueden tener mucho prestigio y sin embargo no tener ningún dominio. En cualquier caso, hay que tener claro que cualquiera de las dos vías, el dominio y el prestigio, nos da acceso prioritario a los recursos. En este capítulo lo que me interesa es hablarte de las estrategias para conseguir prestigio. Vamos a verlas. El primer tipo de estrategias que utilizamos los humanos para conseguir estatus es el engaño y la manipulación. Esta estrategia a menudo es una manera rápida de conseguir prestigio, pero también a largo plazo nos puede salir el tiro por la culata, porque si nos descubren, nuestro prestigio caerá a lo más profundo. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas hacen las personas para conseguir estatus mediante el engaño y la manipulación? Bueno, pues hablar de ellos de forma falsa, atribuirse méritos que no tienen, contar historias exageradas sobre actos heroicos que han llevado a cabo, decir que tienen títulos universitarios que no tienen. A veces también lo que hacemos es hacer de menos a los demás para conseguir nosotros una mejor posición, porque el estatus es algo comparativo. Tú piensas que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, por lo tanto, si en tu trabajo tú haces de menos el trabajo de tus compañeros, al final tú puedes parecer mejor que ellos no porque tú seas mejor, sino porque ellos son peores. Otra de las estrategias que utilizamos constantemente para mejorar nuestro prestigio es potenciar nuestras relaciones sociales. El interés por asistir a eventos de networking, por ejemplo, es un indicador de la importancia que le damos al estatus, al prestigio. Cuando vamos a una reunión de networking, podemos tener dos objetivos. Uno que probablemente sea el objetivo deliberado, el que tenemos en mente, que es conocer a gente que nos va a ayudar a llevar a cabo un proyecto, que va a invertir en nuestra empresa, que nos va a ayudar en un trabajo concreto, por supuesto. Pero luego hay un segundo objetivo que está implícito, que es relacionarnos con gente importante. ¿Por qué? Porque no hay nada que le dé más prestigio a una persona que tener amigos influyentes. Y por eso, aunque tú puedas tener dos amigos a los que quieras mucho y que sean dos grandes personas, a nivel de estatus te va a dar mucho más estatus si tu amigo es Fernando Alonso o el presidente del gobierno que si es Perico Pérez o Pablo García. Perico Pérez y Pablo García son grandes personas, pero dentro de la jerarquía social no tienen mucho peso y sin embargo el presidente del gobierno, Fernando Alonso, sí lo tienen. Por eso es muy importante el networking a nivel del estatus. Luego hay otra forma también muy buena de ganar estatus, que es tener muchos amigos y apoyarles y ayudarles en todo lo posible. ¿Por qué? Bueno, porque la gente nos va a conocer
por lo que nosotros hacemos por los demás. Si nosotros hacemos mucho por los demás, eso significa que cuando necesitemos ayuda la vamos a tener apoyo y por lo tanto vamos a tener acceso a los recursos. Si os acordáis, antes hablaba de que el estatus es la prioridad de acceso a los recursos. Por lo tanto, una forma de ganar estatus es tener más amigos y tener mejores amigos. Gente que confíe plenamente en nosotros y que sepa que estamos ahí para ellos. Y por lo tanto, cuando nosotros necesitemos ayuda, la tendremos. La tercera y última estrategia para conseguir más prestigio es el conocimiento y las competencias. En cierto modo, esta estrategia también abarca las otras dos, porque no puedes tener unas buenas relaciones o no puedes manipular adecuadamente si no tienes las competencias adecuadas. La competencia es la piedra angular del estatus. La gente te valora por tu capacidad de acceder a los recursos y los conocimientos, la cultura, la capacidad de trabajo o el liderazgo son competencias que predicen tu capacidad para acceder a los recursos. Price y Van Boot desarrollaron la teoría de los servicios por prestigio. Según esta teoría, los líderes ofrecen a sus seguidores conocimientos, sabiduría y coordinación del grupo y otros servicios a cambio de prestigio social. Es decir, ofrecerle más atención que al resto, reírse con él, tener ciertas deferencias que no tenemos con los demás. ¿Te suena? En esta relación basada en el altruismo recíproco, es decir, yo te doy y tú me das, ambas partes salen favorecidas. Como dato curioso, la gente con mayor estatus tiende a ser más amigable y ayudar más a los demás. Esto, que es algo que puede parecer antiintuitivo, fue validado por un estudio que hizo Eisenberg en 1986. Ya hemos visto cuáles son las estrategias principales para conseguir estatus. Pero tan importante es conseguir estatus, tenerlo, como que los demás sepan que lo tenemos. Los seres humanos somos increíblemente hábiles en detectar el prestigio de los demás. En unos pocos minutos, en una reunión con gente, a través de la vestimenta, de los gestos, de las veces que interrumpen a los demás, del tono de voz, de la cantidad de palabras que dicen, de un montón de pequeñas cosas, somos capaces de identificar la jerarquía social que hay dentro de la reunión, incluso sin conocer a esa gente antes de la reunión. En todo caso, dada la importancia que tiene la jerarquía y nuestro lugar en ella para nosotros, nos gusta señalizar y dejar muy claro cuál es nuestro estatus, sobre todo cuando tenemos un estatus alto, por supuesto. Nos gusta que los demás sepan dónde estamos. En la antigua Roma, los ciudadanos solían vestir togas diferenciadas en base a su estatus tanto político como social. Entre los raperos, el estatus se mide por el peso de las cadenas de oro y el precio de los deportivos que conducen. Aunque muchas veces se sabe que ni las cadenas ni los deportivos son propiedad de los raperos, sino que los alquilan simplemente para dar esa imagen, para que parezca que tienen más estatus del que en realidad tienen. Las togas y los deportivos son solo dos ejemplos de objetos que utilizamos habitualmente para señalizar nuestro estatus dentro de la jerarquía social. En un experimento se dio la oportunidad a una serie de participantes de hacer una donación a una buena causa. Se dividió a los participantes en dos grupos. Uno de ellos podría hacer o no podría hacer la donación de forma anónima. El otro grupo haría la donación o no la haría, pero habría un grupo que estaría viéndolos. Bueno, no creo que te sorprenda que aquellos que lo hacían de forma anónima donaron menos que aquellos que lo hacían de forma pública. Y aquellos que lo hacían de forma pública ganaron en prestigio. Es decir, la gente que los estaba viendo los valoraron con mayor estatus después de hacer la donación de lo que los valoraron antes de hacer la donación. Los rituales de señalización de estatus varían mucho entre culturas y grupos, pero todos cumplen la función de señalizar a los que están a mi alrededor cuál es mi lugar dentro de la jerarquía. En la cultura rapera norteamericana, la riqueza tiene mucha importancia, y el oro es símbolo inequívoco de riqueza. Por eso hay tantos raperos ricos que, bueno, ricos y no tan ricos, ¿no? Porque no todos son ricos, que intentan mostrar las cadenas más ostentosas a los demás. Algunas de ellas llegan a costar hasta 10 millones de dólares. Pero, ¿te imaginas, por ejemplo, a Warren Buffett o a Bill Gates en una fiesta con una cadena de oro gigantesca? En la subcultura de ricos blancos, occidentales y cultos, esto sería una absoluta obscenidad. Ellos, ¿qué es lo que hacen?
Pues ellos prefieren organizar, por ejemplo, una cena benéfica y donar miles de millones a causas. O como ha hecho la familia Gates, hacer una fundación, crear una fundación. Dicho así, todo esto puede sonar muy frívolo, pero es algo que hacemos todos nosotros constantemente. Cuando ponemos en Instagram una foto del sitio exótico y maravilloso donde nos encontramos de vacaciones, estamos señalizando nuestro estatus. Estamos diciendo que nos lo podemos permitir ese viaje y estamos haciendo alarde de lo felices que somos. La felicidad no es otra cosa que un símbolo de estatus en la actualidad. Otro ejemplo, cuando hablamos con nuestros amigos del nuevo trabajo que nos han ofrecido con un sueldo buenísimo, con unas condiciones espectaculares. Lo mismo, de alguna manera nos gusta hablar de esas cosas porque estamos señalizando ante nuestro círculo que somos personas competentes, que somos personas valiosas. Una cosa que quiero dejar clara es que este tipo de comportamientos suelen ser inconscientes. Tú no vas a una cena benéfica pensando voy a mejorar mi estatus, o no le dices a tus amigos el sueldo que vas a ganar, el pedazo de sueldo que vas a ganar, pensando así voy a estar en lo alto de la jerarquía y voy a ser el macho alfa. No, ni mucho menos. Este tipo de comportamientos que de alguna manera están grabados en nuestra naturaleza son muchas veces inconscientes. Los hacemos porque nos proporcionan placer, nada más. Pero el fin último es conseguir mejorar el estatus. Eso no significa que sea el único fin, significa que es uno de los más importantes. Si te sientes un poco incómodo con esto es porque es un tema tabú. Quizás hasta ahora ni siquiera fueras consciente de este tipo de comportamientos. Puede que incluso sigas pensando que tú eres completamente inmune a ello. Socialmente, la verdad es que no está bien visto reconocer que hacemos cosas para ganar estatus y por mostrarle al mundo dónde nos encontramos en el escalafón social. Parece propio de personas maquiavélicas, superficiales. Sin embargo, yo prefiero decir que es propio de seres humanos y a otro nivel de muchos animales sociales también. Para terminar, me gustaría hacer una última reflexión. No podemos obviar la importancia del estatus en la vida de todo ser humano. Tanto si eres hombre como si eres mujer, mayor estatus te va a ayudar a sufrir menos estrés, a tener un mejor trabajo, a tener mejores relaciones sociales y en el caso concreto de los hombres, también a tener más parejas o a tener más capacidad para encontrar pareja. Hemos venido al mundo para movernos en la compleja jerarquía social humana, pero algunos son evidentemente más hábiles que los demás, esto pasa en todo. Sin embargo, durante nuestra vida podemos mejorar algunas de las competencias importantes para mejorar nuestro estatus. Por ejemplo, podemos escuchar más y escuchar mejor a los demás. Podemos ser más generosos. Todo ello nos va a ayudar con el estatus. También podemos adquirir conocimientos que nos hagan más valiosos para la gente que nos rodea, para la sociedad. Todo ello puede ayudarte. Y por supuesto, puedes usar las señales cuando lo creas conveniente. Ropa, accesorios, coches, títulos universitarios, libros, lo que tú quieras. Por supuesto, yo no te recomiendo ni engañar, ni manipular, ni exagerar. Todo eso no te va a servir para nada. Bueno, quizá a corto plazo sí, como hemos visto, pero a largo plazo no son buenas estrategias y por supuesto éticamente no sería correcto. Sin embargo, tampoco creo que las apariencias y la imagen no sean importantes. Sí son importantes. Nos guste o no, en nuestra sociedad las apariencias importan. Bueno, Polímata, espero que te haya gustado este capítulo. Me he dejado muchísimas cosas fuera. El estatus es un tema inmenso, por supuesto, y me he dejado cosas relacionadas con las diferencias entre hombres y mujeres, me he dejado cosas fuera relacionadas con las emociones que nos ayudan a navegar por las jerarquías sociales y también qué cosas tienen en común las personas con más estatus. Bueno, un montón de cosas que he visto a lo largo de la investigación, pero que si las hubiese metido en un solo capítulo, pues nos habría salido un capítulo de 1 hora y me parecía demasiado. Así que si te apetece que siga profundizando en el tema, ya sabes que puedes contactar conmigo tanto en @polímatas en Twitter o mandarme un correo electrónico a val@polímatas.com o respondiendo a la newsletter de Píldoras de Sabiduría. Directamente ahí respondéis al correo y me llega un correo a mí con cualquier tipo de sugerencia y por supuesto si os apetece que hable más del estatus me lo decís.
Y sin más me despido como siempre. Ya sabéis que lo más importante es que estéis suscritos a la newsletter Píldoras de Sabiduría. Vais a polímatas.com con Y y os suscribís simplemente dejando vuestro email y de esta manera os mantengo informados todos los domingos sobre qué está ocurriendo en Polímatas y algunas cositas más que no comparto en ningún otro sitio. Sin más me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y este ha sido otro capítulo más de Polímatas.